Pier Giorgio Frassati. Grabado por FSM Radio. Capítulo 2. Los afectos del hogar. La crisis de la adolescencia. Es menester compadecerse del niño que se ve obligado, debido a la indiferencia o a la mundanalidad de sus padres, a buscar fuera del hogar sus amistades nacientes, sus placeres y sus juegos. Tocante a Pier Giorgio, halla en Polone o en Turín, al lado de los suyos, sus más caros afectos y sus alegrías preferidas. Su padre se ingenia en primer lugar en hacerse su camarada de juegos. Es, para él mismo, una honesta diversión de sus trabajos. Luego de terminados estos, comienza con los niños carreras a lo largo de las alamedas y desordenadas persecuciones por las habitaciones, con peligro de hacer volar a pedazos los espejos. Tal familiaridad se aviene, por otra parte, con el respeto y la autoridad del jefe de la familia, que siempre queda a salvo. Por lo tanto, se establece entre el padre y el hijo un afecto matizado de respeto, que irá creciendo. Se manifiesta en el breve saludo después de las comidas y en las mil naderías de que está tejida la existencia cotidiana. Pero se manifiesta sobre todo en los periodos de separación. Las pocas líneas que enviaste a Luciana, escribe el padre, me revelan todo tu corazón. Lo veo bello, recto, tal cual lo soñé para ti. Suceda lo que suceda, no cambies. Estoy muy orgulloso de ti. Mi querido papá, escribe a su vez Pier Giorgio, mañana es tu santo. Estaré a tu lado y le rogaré al buen Dios que te colme de consuelos como agradecimiento por todo el bien que hiciste y que harás aún. Esos sentimientos de mutua admiración jamás serán desmentidos más adelante. El noble ejemplo de la vida caritativa del padre se grabará para siempre en el corazón del niño y del joven. Otro afecto que eleva es el que alimenta para con su abuela materna, hecha toda admiración por la piedad de su nieto, siempre sensible a su sonrisa hasta el momento en que, próxima a morir, parecerá reanimarse al aproximarse él. Una comunidad de ideas y sentimientos cristianos le hizo siempre querida la presencia de su hermana, cuyo buen sentido y recto juicio admiraba. Luciana rinde con éxito examen de Derecho el 15 de julio de 1923. Su hermano se apresura a regalarle un libro. Elige la vida de Santa Catalina de Siena, por Jorgensen, y escribe en la primera página esta dedicatoria. A mi buena y querida hermana, en recuerdo de su doctorado, a fin de que este libro sea su guía en su ascensión espiritual. Al casarse ella con un diplomático polaco, el 25 de enero de 1925, le regaló un crucifijo que él quiso fuera bello, antiguo y artístico. Al entregármelo, escribió ella, Pier Giorgio estaba radiante. Parecía que me daba al propio tiempo todas las bendiciones del cielo, como si hubiese podido prever que ese crucifijo debía de ser, de hecho, mi más seguro refugio en el momento del dolor. La carta que le mandó desde Turín, el 13 de marzo del mismo año, acabará de mostrarnos cuál era la naturaleza de la amistad de ambos niños. Sé que tú misma te ocupas de los quehaceres de tu casa, y eso te vale todos los elogios de tu hermano que está lejos de ti. Se me ocurre recomendarte algo con relación a la Cuaresma en la que nos hallamos. Hela aquí. Deseo que durante este tiempo de luto para la Iglesia te prepares a las fiestas pascuales con algunos pequeños sacrificios y algunas privaciones. Si no podemos, desgraciadamente, celebrarla este año juntos desde cuerpo, celebrémosla en espíritu. El día de Pascua, mantengámonos firmemente unidos con Dios para la oración. Esas amistades muy elevadas
no podían ser sobrepasadas, y verdaderamente solo las sobrepasaba el afecto tierno, matizado de respeto y casi religioso que Piergiorgio tenía para con su madre, pues ella personificaba para él la presencia de Dios en el hogar. Muy pequeño, buscaba en su mirada la aprobación de sus menores actos, y aunque su afecto fue muy demostrativo como el de todos los niños, se manifestara por medio de caricias y besos, gustaba de probarlo, sobre todo, con actos de obediencia absoluta y ciega, al principio, y luego, sencilla y razonada frente a las grandes decisiones de la edad madura. Solo una educación firme, severa aún, puede ser fuente de semejante docilidad. El niño sabía que en los labios de su madre, un no era un no, y que ni los caprichos ni las lágrimas podían cambiarlo. Junto con eso, nada de molicie en el hogar. Ambos niños casi ni conocieron, en cuanto a golosinas y regalos, sino lo que les traía el niño Jesús para Navidad. Tampoco de falsos placeres. Jamás café, ni veladas, ni cinematógrafo. Algunos amigos recuerdan que de noche, en Alacio, la madre les decía a sus hijos: después de cenar, la oración y a la cama. Ante esta intimación, Piergiorgio, que tenía a la sazón 13 años, y su hermana, que tenía 12 años, se encaminaban hacia la iglesia cercana, mientras que los demás niños del hotel iban con vestidos de fiesta a tomar un refresco o a oír música. Niños educados sin debilidades, a la buena, mejor que los hijos de los campesinos y de los pobres, decía cierto día Carolina, la cocinera. Recién hacia los 15 o 16 años de edad, la madre, sabiéndoles formados, les dejó a ambos una razonable libertad, de la que jamás abusaron. Lo prueba el siguiente hecho. Piergiorgio, quien tenía a la sazón 15 años de edad, cursaba el quinto superior. Volviendo cierto día a su casa, su madre lo halló caminando a largos pasos por la habitación. «Ah, mamá, hete aquí. Te esperaba para pedirte que me permitieras tomar de la biblioteca la edición completa del Orlando, de Ariosto. Quisiera compendiar bien el canto quinto, que no tengo en mi edición». Ahora bien, el volumen del que se trata estaba junto con otros clásicos en la biblioteca abierta. El niño hubiera podido apoderarse de él. Prefirió esperar y pedir permiso. En el mismo orden de ideas, su hermana escribirá más tarde: jamás sorprendí en sus manos un libro dudoso. Jamás vi hojear un volumen o un diccionario para satisfacer un deseo malsano, una curiosidad poco confesable. Le hubiese bastado a su madre señalar, en cualquier obra confiada a sus cuidados, un pasaje del que debió omitir su lectura, para que él se atuviese estrictamente a esa difícil consigna. Tal dominio de sí mismo en estas materias delicadas lo preparaba para afrontar victoriosamente la crisis de la adolescencia. Ese periodo de desequilibrio psíquico que señala la exageración de la afectividad, la búsqueda de las emociones, los inmoderados entusiasmos por las ideas generosas, por las maravillas de la industria o por el arte y por las magníficas proezas. A esas manifestaciones de su psiquismo, cuando ellas se presentaban, Piergiorgio las asociaba, inconscientemente o no, al pensamiento de su madre, pues este pensamiento regía todos sus actos lo mismo que cuando era niño. Así, viendo un hermoso paisaje, una obra de arte o una acción heroica, no podía dejar de exclamar con entusiasmo: «Oh, si estuviese mamá aquí, si viera esto». Sin embargo, bajo la vigilante mirada de la madre, se desarrollaba físicamente, hasta el punto que si bien sus reflexiones eran aún las de un niño, su aspecto era ya el de un hombre. Ella creyó llegado el momento de ponerlo en guardia contra las eventuales sorpresas de su sensibilidad, iniciándolo ella misma en el misterio de la vida. Notó con gran extrañeza
que el adolescente no prestaba atención alguna a sus palabras. Su aire distraído indicaba que no entendía. Su mente, así como sus sentidos, seguían siendo vírgenes. No fue más feliz el resultado, al ponerle ella en sus manos la obra del doctor Sylvanus Stahl, Lo que debería saber todo joven. Lo tomó, lo colocó sobre su mesa, cerca de su cama, y prometió leerlo. A los 2 o 3 días, la madre, queriendo darse cuenta de si lo había leído, buscó el libro y lo vio sepultado bajo una pila de libros. Lo sacó para colocarlo de nuevo a la vista. Trabajo inútil. Al día siguiente, el libro estaba sepultado de nuevo. Usó de nuevo varias veces de la misma estratagema, sin mejor resultado. Parece claro que Pier Giorgio jamás lo leyó. Ocurrió, sin embargo, en aquella época, el incidente que hubiese podido serle fatal, pero que contribuyó, por el contrario, a precaverse para siempre contra sorpresas de la edad crítica. Dejémosle hablar a un testigo y, mejor aún, a un actor del incidente. Tenía a la sazón unos 15 o 16 años de edad. En aquella época, a fin de que nuestros profesores nos otorgaran una licencia o una clasificación suficiente, nos entregábamos a manifestaciones estudiantiles intempestivas. Luego de haber armado un escándalo fenomenal, nos encontramos Pier Giorgio y yo con 2 jóvenes bien descaradas, por cierto, pues ellas nos hablaron primero. De palabra en palabra llegamos a fijar una cita. A fin de procurarnos la pequeña suma necesaria para los gastos de nuestra galante calaverada, nos apresuramos a vender algunos libros y algunos cuadernos. Acudimos a la cita el día fijado. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un hermoso día, hacia fines del invierno. A mi modo de ver, Pier Giorgio no se daba cuenta en modo alguno de la imprudencia de nuestro paso. Charló alegremente, con muy buen humor, y luego, languideciendo la conversación, alquilamos un carruaje para ir al Parque del Valentino. No puedo precisar con exactitud dónde concluyó nuestra velada. Creo que fue en el restaurante del parque, en el que bebimos. Todo concluyó luego de 2 o 3 copas. El recuerdo de esa calaverada me llena hoy de confusión y remordimiento. Pues creo, con seguridad, que fui yo quien indujo a mi compañero. Esto ocurría en febrero de 1917. Pier Giorgio no tenía aún 16 años. Algunos días más tarde, un billetito hallado entre sus papeles en el que escribiera algunas frases inconvenientes referentes a sus compañeros, le llamó la atención a su madre. ¡Ay!, se dijo a sí misma, con el corazón oprimido. He allí la crisis tan temida. Y se representó a su hijo, tan puro hasta ese momento, entregado a la suciedad del pecado. Lloró, oró. ¿Cómo llegó a sospechar que se trataba de una cita, de aquella misma que acabamos de referir? La madre no lo recuerda. No había notado tampoco que su hijo había vendido sus libros, sino únicamente que ya no figuraba en su libreta de caja de ahorros una suma bastante fuerte. Asustada, mas no desconcertada, pensó solo en la salvación. Tomando a su hijo a solas, le interrogó. Este parecía no entender, y no manifestaba remordimiento alguno. Fue a visitar a las madres de sus 2 compañeros, y juntos acorralaron a sus hijos a fin de que confesaran. Se trataba solo, como ya dijimos, de una travesura. Importaba, sin embargo, reprimirla desde un principio. 2 de las madres estrecharon contra su corazón sus hijos ahogados en lágrimas y les dieron el beso del perdón. La madre de Pier Giorgio fue la única que le negó a su hijo ese beso. Se juzgó excesiva esa severidad con respecto a un adolescente, quien no había comprendido evidentemente el alcance de su falta y no manifestaba, por consiguiente, arrepentimiento alguno. Esa severidad era providencial, pues ese incidente, aparentemente insignificante,
iba a tener las más saludables repercusiones en la vida moral del joven. Efectivamente, a los pocos días, Pier Giorgio entró como un ventarrón en la habitación de su madre, con el rostro turbado y los ojos enrojecidos, y se echó a sus pies gritando: «Mamá, perdón, perdón. Te lo juro, no lo haré nunca más». ¿Qué había ocurrido? ¿Qué acontecimiento le había al fin abierto los ojos al bello adolescente? ¿Cómo pudo dejar estallar su dolor, él, tan reservado, tratándose de manifestar sus más vivos sentimientos? Sin duda, habiéndole participado a su director las severas observaciones de su madre. Este le había dado las necesarias explicaciones y consejos apropiados. Sin duda, también la oración y serias reflexiones sobre el pesar causado a su madre le habían permitido tener conciencia de su falta. La confesión y comunión que siguieron habían acabado de abrirle los ojos y le habían precipitado a los pies de su madre para la confesión decisiva. Nunca más. Su madre estrechó entonces en sus brazos a su joven hijo y le dio por fin el beso del perdón. Todo concluyó ahí. Entretanto, el joven jamás olvidará esa travesura de su adolescencia. Y oyéndose alabar demasiado ruidosamente por los que le rodean, se le oirá exclamar: «¡Ay! No he sido siempre así. Tuve también momentos poco edificantes en mi vida, y si nuestro Señor no hubiera tocado mi corazón, ¿quién sabe lo que habría sido de mí?». Solo la humildad, que fue fruto de ese imprudente extravío, le dictaba esta reflexión, cuya exageración es evidente. Sin embargo, en la sinceridad de su alma, Pier Giorgio creía haber ofendido verdaderamente al buen Dios. Esa falta, pues, si falta hubo, mostrándole claramente la fragilidad de nuestra naturaleza librada a sí misma, le había hecho apreciar dos cosas. En primer lugar, la absoluta sinceridad de su alma para con su director, y luego, el saludable efecto de los sacramentos, y más particularmente, el de la Santa Eucaristía. De este modo, lo que pudo resultarle una piedra de escándalo, se volvió en cierto modo un trampolín, que lo ayudó a elevarse más en la difícil labor de su perfeccionamiento. Aquellos que le conocieron saben que su madurez espiritual data verdaderamente de esa época.